¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En esta ocasión tenemos a MBA Lynn Mora, que es Head of CRM y Customer Data at Palmaya, The House of Aya en Rivera Maya, México. El día de hoy vamos a conversar con Lynn Mora sobre lo que es CRM y los programas de fidelización. Buenos días, Lynn, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Andy. Buenos días también y muchísimas gracias por la invitación. Ok. Lynn, en esta oportunidad nos gustaría que nos puedas contar, dado tu experiencia y tu recorrido profesional, cuál es el día a día o cómo es el día a día del líder de CRM y Customer Data en Palmaya. Sí, yo tengo poco tiempo en la posición, pero te explico un poco los retos iniciales que tiene justamente esta función. La primera interpretación o lo primero que se tiene que lograr es saber cuál es el flujo de los datos dentro de una organización, es decir, cuáles son las fuentes iniciales de donde se capturan estos datos, si son fuentes internas de sistemas o bases de datos que ya existen, o fuentes externas también, que pueden ser, no sé, redes sociales, sitios web, landing pages, alianzas con algunos otros proveedores, con siempre los permisos adecuados para cumplir con la privacidad de datos. Una vez que entendemos ese flujo y sabemos dónde están convergiendo, tenemos que revisar si se están también a nivel interno ingresando bien la información. Por ejemplo, suele ocurrir que cuando la data es ingresada por humanos, por personas, Ujú. a veces por la rapidez, por la facilidad, no terminan configurando bien o ingresando una información específica, ¿no? Eso podría significar en que, por ejemplo, cuando tú estés analizando el país de origen de un segmento, no esté muy bien hecho debido a que al momento de ingresar ese país, tal vez el equipo de operaciones solamente puso el país por defecto, que era el país donde se encuentra esa propiedad, por ejemplo. Entonces eso hay que evitar, hay que revisar, hay que auditar y corregir y evangelizar un poquito, ¿no? Capacitar a todos los stakeholders que tengan que ver con la información. Eh, eso sería lo más importante. Luego, cuando tienes toda la información dentro del sistema de datos, ya te va a permitir, dependiendo de la herramienta que tengas, crear tal vez algunas acciones, segmentos o customer journeys con ellos, ¿no? Y esto puede desencadenar en envío de correo electrónico a ciertos segmentos con ciertas campañas o envío de mensajes de texto, que también es una forma de desencadenar la comunicación. Hoy en día también se puede utilizar WhatsApp, etcétera, ¿no? Buenísimo. Qué importante el tema de depurar la data, que esté bien ingresada, que no hay, el error humano siempre es ¿no? susceptible a cometerse. Y en lo que mencionas con respecto a las formas de contactar a los clientes, hay cierta creencia actualmente en algunos jóvenes de que, por ejemplo, el medio del email no funciona ya y que nadie quiere recibir emails. ¿Qué opinas con respecto a esa parte? Yo creo que el email es uno de los canales más antiguos, sí, pero sigue teniendo efecto inclusive en generaciones jóvenes también, ¿no? La cuenta de correo electrónico, el problema en los últimos años es que si no tienes un buen control en la forma en la que tú utilizas tu cuenta de correo electrónico en plataformas, terminas siendo presa del spam o del correo comercial, ¿no? Hasta el nivel que te satura. Entonces creo que las nuevas generaciones han aprendido esto y no son tan prestas a brindar esa información que es sensible el día de hoy. Y cuando lo hacen es porque realmente hay un valor a cambio, ¿no? Entonces depende cómo capturamos esa información con el permiso adecuado para ofrecer a cambio un valor, ¿no? ¿Por qué te estás registrando conmigo? ¿Por qué me estás dando permiso para enviarte comunicaciones? Es porque tú crees en ese momento que el valor a cambio, lo que vas a recibir, es bueno, ¿no? Y si al final, obviamente, uno deja de percibir ese valor, debe tener la libertad de poder darse de baja, ¿no? De cualquier sistema de suscripción. Creo que va por ese lado el correo electrónico. El CRM no te sirve solo para enviar correos electrónicos, ¿no? Te sirve para entender al cliente que tú tienes, te sirve para ver su proceso de vida contigo, ¿no? Su vida comercial. Y mmm, tantos datos se pueden registrar hoy en día en el CRM, inclusive tus redes sociales, que podríamos integrar, ¿no? Más adelante inclusive un píxel de publicidad, ¿no? Podríamos integrar ciertos otros rastreos
para lograr que, por ejemplo, ese joven que no quiere recibir un correo electrónico empiece a ver la publicidad de la empresa, ¿no? Pero Ajá. no por correo electrónico, sino porque dentro de todo la captura de datos, una parte de ella era, ¿no?, registrar, por ejemplo, un código de rastreo con píxel o una cookie y finalmente utilizar eso con publicidad. Podría funcionar también de esa forma. Ok, comprendo. Entonces, el tema del email sí funciona, pero para aquellos que de repente no quieren recibir, tienen otras herramientas de rastreo para poder mostrarle el contenido adaptado a su perfil, ¿correcto? Ok, muy bien. Y con respecto a lo que mencionas, ya que mencionaste las cookies, y es un tema que siempre se viene hablando, ¿no? Que el 2023 Google va a pagar las cookies y todo esto. ¿Qué opinas con respecto a ese cambio en la industria? ¿Cómo crees que va a afectar y qué medidas podemos ir implementando para enfrentar ese tipo de escenario? Claro, lo que va a cambiar son las cookies de terceros. Las cookies normales no van a ser afectadas hasta donde entendí. Ujú. Cookies de terceros, por ejemplo, sí afectarían a las empresas con esta táctica para poder hacer la publicidad como habíamos evaluado, ¿no? Capturar esa información en otro sitio web, leer esa información de la cookie y enviarle publicidad, ¿no? Eso es lo que va a ser baneado. Sin embargo, si una persona entra a tu propio sitio web, tú registras esa cookie de navegación, le pides permisos para que quieres, ¿no?, que apruebe o la navegación de esa persona, no solo para temas de rastreo general, sino también para publicidad, y el cliente te da ese permiso, ahí sí se puede enviar, ¿no? Entonces, no creo que eso sea afectado siempre y cuando estemos cumpliendo con las regulaciones como el GDPR, que ha sido implementado en Europa y está expandiéndose por el mundo. Por ese lado creo que no habría tanto problema. Es importante sí seguir adelante con cualquier técnica, obviamente hasta el 2023, que ya se tiene que apagar. Claro, comprendo, comprendo. Muy bien, ese es un poco el día a día. ¿Y qué hay con respecto, qué opinas con respecto a los programas de fidelización? Hay quienes están en contra de los programas de fidelización, ya que creen que solamente es bajar el precio al final del día, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a esto y qué recomendaciones puedes brindar para aquellos que quieren desarrollar algún programa de fidelización? Claro. Bueno, un programa de fidelización, el mejor programa de fidelización se implementa cuando tienes muchos puntos de toque con el cliente. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, me ha tocado trabajar en cadenas que tienen múltiples hoteles en el mundo y ahí se hace de mucho valor tener un programa de fidelización porque sabes que si hoy día te vas a Perú, mañana te puedes ir a Colombia, otro día te puedes ir a Egipto y así en adelante, ¿no? Entonces sí puedes darle un valor material más rápido. En cambio, cuando trabajas con un solo producto, la fidelización es más compleja dependiendo de la frecuencia que ese cliente tenga contigo. Si es una persona que va a venir, imagínate, una vez en su vida a visitar un país y luego se va a ir a otro país, entonces los que estén dentro de ese país, ¿cómo van a crear un programa de fidelización para ese cliente que nunca más va a venir, ¿no? Entonces hay conceptos que hay que aclarar antes de implementar un programa. Los programas de fidelización, como la palabra indica, sirven para la lealtad, ¿no? Y la lealtad se puede entender de dos formas: una para que el cliente vuelva contigo nuevamente y la otra para que te recomiende. Entonces, para este segundo caso que estábamos mencionando, el objetivo de un programa de fidelidad tendría que ser para que se esparza la voz sobre tu producto, ¿no? Dada la satisfacción que ha tenido un cliente, que te pueda recomendar con más amigos, colegas y conocidos. Luego, los programas de fidelización para competir, por ejemplo, en precio con ciertos otros canales, yo sí estoy de acuerdo siempre y cuando los otros canales estén configurados de esa forma. Por ejemplo, suele pasar que en el caso de la hotelería, los hoteles, ¿no?, se ponen a trabajar con plataformas, agencias online, que se les llama las OTAs, como Booking, Despegar, Expedia y muchas otras. Y estas plataformas, cada una tiene usualmente un programa de fidelidad. Entonces ellos a sus miembros, ¿no?, con ciertas condiciones les brindan, por ejemplo, un descuento del 10% por debajo de la tarifa que ya se está publicando. Si tú ves que eso está sucediendo en los canales indirectos, ¿por qué no lo harías también en tu propio canal? Porque tu propio canal es el que tiene que tener más fuerza, ¿no? En ese caso, si es que el programa de fidelidad se está dirigiendo a precio, sería mi única condición, porque cuando trabajas un sistema de lealtad,
tienes que evaluar también qué segmentos estás trabajando. Hay segmentos que son sensibles al precio, otros que no les va a importar si bajas o si subes, porque quieren estar contigo, pero sería bueno apreciarlos, ¿no? Darles algún tipo de beneficio extra, un valor agregado. Entonces, también por ese lado van los programas de fidelización, darle a ese miembro leal, ¿no? A esa persona que está confiando en ti más veces y te está recomendando, motivaciones, ¿no? Perks que se llaman, o pequeños regalos, beneficios extras que podrían obtener. Correcto, correcto. Y con respecto al tema final de esta pequeña entrevista, nos gustaría que nos puedas comentar qué recomendaciones les brindas a aquellos que quieren empezar a especializarse dentro del mundo del CRM y todo lo que es el Customer Data. De repente libros, alguna fuente, alguna web o autores que hay que seguir. ¿Qué recomiendas? Sí, perfecto. Bueno, hay que conocer de la industria que uno quiere manejar, ¿no? Eso es básico. Lo siguiente es, tiene que haber cierto conocimiento de marketing con un enfoque en datos. Entonces, saber o estudiar Business Analytics, por ejemplo, es algo que puede darte una mejor posición dentro del mercado y mejor posición dentro de las acciones que tienes que llevar a cabo para CRM y para que esos datos se contacten con otros datos, porque el CRM maneja datos del cliente, pero no son los únicos datos que pueden estar dentro de una empresa, ¿no? En cuestión de libros, he leído un poquito de todo, me falta todavía una gran cantidad, pero hay uno que me llamó la atención, se llama The Customer Centricity Playbook, y es un libro publicado en la editora de Wharton, que es una universidad. Ese sería el que recomiendo, como que te da la base más general de lo que necesitas conocer, porque muchos piensan CRM es full datos, full tecnología y solo tengo que entender la parte técnica, porque hay también temas de configuración. Hay niveles, ¿no? Cuando tú gestionas el CRM, o eres técnico y desarrollador, que también eso es muy válido porque te va a servir para integraciones, te va a servir para entender, para limpiar los datos, para organizar todo. También está el nivel de gestión, donde tú entiendes qué cosa quiere la compañía y en base a eso tú estableces estos vínculos de datos y conviertes esos datos en decisiones, en insights, ¿no? Y tercero sería un usuario que hace el input de la información o ciertas otras tareas mucho más sencillas, ¿no? Entonces creo que yo lo veo en esos tres niveles. Hay muchísima información de por medio, hay muchas tecnologías que también se manejan, depende de cada plataforma. Hay algunas que necesitan configuración extra, otras que vienen prehechas y simplemente tú ingresas la información y te va ayudando, ¿no? Depende el estado de madurez de la empresa, la billetera que tenga la empresa para poder invertir y destinar un presupuesto a la implementación de un CRM, así que cuanto antes es mucho mejor porque empiezas a registrar datos desde el día cero en lo posible, ¿no? Y lo otro es tener mucho cuidado con el input que le dan a la información para evitar que esa data esté sucia, ¿no? Lo que no queremos es que la data esté con atributos que no tienen que ver con la realidad, como les había comentado, de repente que por facilidad le coloquemos por defecto el dato que aparecía en el sistema en lugar de cambiarlo a lo que el cliente tiene. Muchas gracias, Lin. Un gusto haber podido conversar contigo con respecto a las tendencias y sobre todo a lo que en el día a día haces en tu trabajo, en tu puesto, y te agradezco muchísimo las recomendaciones para con los estudiantes que quieren aprender y especializarse dentro del mundo del CRM y del Customer Data. Muchas gracias, Lin, por esta oportunidad para poder conversar contigo. Sabemos que tienes una agenda bastante complicada y te agradecemos por eso, que te hayas podido dar unos minutos para compartir con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Éxitos. Gracias, igualmente.